Esa es la Clínica Santa María del Lago. La Clínica Santa María del Lago es donde participamos. Al final les voy a dar como una foto final y pues, vamos a dar una charla que espero que les funcione para entender este tema. En esta charla quiero contarles que es muy importante, hay un concepto de ingeniería que se llama la logística operacional. Es decir, a uno lo capacitan todo el tiempo en muchas cosas. Ustedes se darán cuenta que cada una de nuestras profesiones tenemos muchos cursos todo el tiempo, tenemos congresos como este, tenemos un montón de charlas a las cuales atender, pero resulta que se nos olvidan muchas cosas. Y ese tema es que el cerebro humano no es capaz de integrar de manera la memoria operativa, no da para todo. Y ese problema que existe es que necesitamos unos sistemas que nos permitan que los pasos críticos, como la detección, diagnóstico, tratamiento y monitoría, se ejecuten en el momento justo y que esto evite los retrasos fatales, los errores por omisión. La optimización, por supuesto, mejora la adherencia a los protocolos, reduce la mortalidad y ya les voy a dar unos ejemplos específicos para eso. De toda la charla, yo siempre les cuento que si de toda la charla de pronto solamente a una sola gráfica le vamos a poner atención, va a ser a esta gráfica. Y es que hay muchas palabras acá y quiero irlos llevando punto por punto de izquierda a derecha. Y es que detectamos en tiempo real todas las letras que ustedes ven acá son letras formalmente vamos a ver si eso tiene, acá está. Entonces, esto lo que muestra es que tenemos, eso se llama Internet de las Cosas Médicas, eso se llaman específicamente sistemas interoperativos, los sistemas de detección específico como warnings específicos para el News 2, que eso lo utilizamos en score de riesgo. Esto es súper interesante que ya más adelante se los voy a contar, que es el Sepsis Sniffer, que es un hallazgo o es una herramienta que se utilizó específicamente en Mayo Clinic. Eso el TrueSys son específicamente estrategias para identificación temprana en sistemas de alertamiento y el Composer, eso es una cosa que es como que ya estamos viendo en el futuro y ya con eso es que voy a cerrar la charla final. Cuando uno hace el tema de confirmación, esas unidades de alertamiento rápido hace que uno se pueda reunir. Huddles es un término técnico operacional para las reuniones, asignación de roles y checklist rápido para los pacientes. Esto no, también se lo voy a explicar, que es un sistema de alertamiento a través de imágenes, colores o alertas. Esto de la ejecución del bundle tiene que ver con ser muy específico en las órdenes. Las órdenes tienen que ser sencillas de entender, concretas para su ejecución y que les permitan a las personas entender de manera sencilla qué hacer. En alguna charla en el pasado les contaba que lo más sencillo que uno puede hacer para un equipo en salud es ser concreto, porque entre más complejas sean las órdenes, menos eficientes son los resultados. Eso de Poca Joke es una estrategia que ha utilizado inicialmente Toyota y luego operaciones grandes como Mayo Clinic utilizaron para poder hacer puntos de corte específicos y paros en el proceso para saber si algo se había ejecutado sí o no. Esto es lo que ya hemos repasado puntualmente sobre la ejecución del bundle, que no anda sobre eso, con los controles de focos específicos. Esta logística inteligente lo que significa es que uno es capaz de que los sistemas interoperables sean posibles, que le alerten a las personas si existen o no la cantidad de insumos suficientes para poder llevar a cabo un sistema o un modelo de atención eficiente. Las farmacias rápidas, eso significa el seguimiento en objetivo en un sistema en el cual la clínica tenga la capacidad de saber dónde están sus insumos en tiempo real, para que sean capaces de saber si se necesitan, por ejemplo, equipos de laboratorio, carros de paro y en cualquier otra consideración, sepan saber dónde están. Y por último, esto es lo del gobierno de mejora, es que tenemos todo eso se traduce en que uno tiene tableros en tiempo real, cumplimientos de modelos específicos de atención, que eso es Surviving Sepsis Campaign, que es lo que todo el tiempo hablamos, y esto del CEP1 es el modelo de atención en sepsis más grande de Estados Unidos y es porque todo lo que estamos hablando, inclusive en razón a sistemas de auditoría en tiempo real, la parte económica, dinero, cómo se ejecutan los fondos de las campañas para Medicare hace más de 15 años, las personas cuando van a decir yo soy capaz de manejar la sepsis, entonces lo que hace el Sistema de Auditoría Nacional le dice, ok, muéstrame a través del CEP1 cómo está su operación y yo le digo si le pago entonces los pacientes. Entonces por eso es tan importante. La minería en procesos de ingenieros digitales muestran en tiempo real todo lo que está pasando, es como un conjunto de toda esta situación y al final esto se traduce en marketing. Yo sé que es un poco complejo, pero es una cosa súper interesante y espero que eso les
les dé como intención como de poder entender esta situación. Los objetivos, entonces, vamos a hablar un poco sobre los flujos y lo que significa Internet de las cosas para esto. Y esto es muy importante porque si uno es capaz de definir todos esos procesos, uno es capaz de hacer procesos de liderazgo, acción, trazabilidad y reporte en educación. Se pueden certificar procesos formales. Hay estandarización internacional para uno puede decir, voy a certificar un proceso y quiero que alguien me mida a medida internacional. Hay puntos como nuevamente Mayo Clinic que ya lo están haciendo y hay roles analíticas específicas de feedback operativo. Entonces, de manera rápida, esto del Composer es probablemente la idea más importante. El Composer se lo voy a mostrar también al final. Esas tres son los tres ejemplos más importantes y son orquestación de procesos. ¿Qué significa en términos sencillos una orquestación de procesos? Lo que significa es que no solamente es suficiente con entender un proceso, sino que se alerta el proceso y un grupo de personas y unas acciones secuenciales son capaces de hacer que el proceso se transforme en un resultado medible. No es suficiente con que tengamos sistemas de alertamiento, sino que los resultados se desplegan. Entonces, el Trust para el John Hopkins es multisitio, es muy interesante porque es capaz de hacer alertamientos y resultados en tiempo real. El Composer es el más avanzado de todos, que se lo voy a mostrar al final, y la señal de alertamiento fue lo que ya les acabo de contar. ¿Qué pasó con el Sepsis Sniffer? Sepsis Sniffer era una herramienta que en un modelo de atención para Mayo Clinic lo que hacía era que combinaba la edad, signos vitales y combinaba si el paciente estaba requiriendo o no algún grado si tenía algún alertamiento con respecto a laboratorios. Eso fue muy interesante porque fue una primera aproximación en que toda la clínica de Mayo tenía un solo intensivista que estaba encima de un sistema de operación centralizado y que le llegaba al celular de él una alerta que decía, paciente en urgencias con lactato mayor a 2, paciente en urgencias con leucocitos. Entonces, él llamaba a las personas de manera directa, le decía, este paciente que usted tiene en tal sitio está con este hallazgo. Ya lo fue a ver, pues las personas tienen que ir hasta allá y revisarlo. Esto fue muy interesante. Lo que ocurrió es que este sistema no funcionó más en el tiempo. Hay publicaciones del Sepsis Sniffer. Lo que ocurre es que la persona que lo hacía falleció en mayo. Entonces cuando el año pasado que participé en una conferencia con Mayo Clinic, las personas que llegaron nos contaron de este tema y por eso lo referencio acá, dijeron, ¿sabes qué? Eso era tan complejo de seguir que una vez que falleció el intensivista, pues se acabó el programa. Entonces fue un problema pues porque no había quien leyera, pues quien pediera más la situación. Esto de los wearables clínicos es muy interesante y es porque es posible a través del Internet de las cosas, a través de sensores, que uno pueda tener alertamientos en tiempo real de lo que uno le va viendo a los pacientes como la tensión arterial, entre otras cosas, para que eso dé alertas y eso permita que los modelos eficientes se puedan utilizar. Hay algoritmos híbridos en el cual uno puede hacer combinaciones entre el search triage y los sistemas de alertamiento temprano, y eso le permite a uno correlacionar criterios y hacer esto que se llama Best Practice Alert. Ese BPA es muy importante, como esas siglas, pues la que permite que para los modelos de inteligencia artificial crear como alertas importantes y entender cuando un paciente necesita que uno vaya y lo vea o lo intervenga de alguna manera. Esto se los conté al principio, y el objetivo de tener como todo esto mucho más digitalizado es que en los modelos de atención podemos asegurar la disponibilidad cuando se requiere para cualquier cosa. Acá, en algunas clínicas en la ciudad ya tenemos stocks digitales de muchas cosas que tienen que ver con la atención de los pacientes, y al final eso lo que significa es que uno siempre tiene los suministros necesarios para atender a los pacientes a la mayor velocidad posible. Se lo voy a poner en esos dos términos, es decir, no necesitamos preguntarle a la farmacia si tiene catéteres centrales, sino que tenemos un sistema de alertamiento que nos dice todo el tiempo cuáles catéteres hay, en qué tallas hay y cuál número hay disponible de inmediato para la farmacia que está dentro de la UCI en el mejor de los casos, lo cual es una cosa pues maravillosa en términos de operación. Poca joke es lo que les acabo de contar, que es eso de, bueno, les voy a explicar eso. El andón clínico lo que significa es que uno puede crear sistemas no solamente de orientación digital, sino sonoros y una de las alarmas. Es decir, piénsenlo de esta manera, que es una cosa maravillosa de pensar, y es, soy capaz de que el sistema sea capaz de alertarme de una manera inclusive visual sin que yo no intervenga. O sea, es posible que el sistema, si un paciente empieza a tener leucocitosis y antes de que alguien abra el sistema, en la cabecera del paciente se alumbra, o sea, alumbra algo. Entonces alguien dice, algo está ocurriendo con ese paciente. No lo hemos visto en el sistema, pero el sistema fue capaz de alertarme a través de una imagen y decirme, por favor, ponga atención a este paciente porque algo le está pasando.
esta minería de procesos y para hacerlo, pues por el tiempo, para hacerlo más corto, podemos en tiempo real enlazar en historias clínicas electrónicas, enlazar el sistema de SEP1, que fue que les expliqué al principio, que es el de cumplimiento del bundle de sepsis americano. Esto nos da la posibilidad de identificar cuellos de botella para las guías de atención específica y al final, como un proceso máximo operacional o de excelencia, uno puede digitalizar el proceso al punto de que uno cree un centro de comando, que es como un centro simplemente como de camas de alertamiento, y este tema de gemelo digital es un concepto diferente, es que le da a uno una opción de entender las necesidades de los pacientes y sus riesgos como con mapas de calor dentro de un hospital, lo cual es un concepto interesantísimo. Ya hay específicamente programas que lo han mostrado, todos los KPIs y todo lo que uno puede ir desarrollando para estos modelos se han ido desarrollando y se ha demostrado que pues, específicamente para el ILAS en Brasil y el CEP1 en Estados Unidos el cumplimiento disminuyó la mortalidad y ahorró, por supuesto, dinero en estos programas de atención. En Colombia existen algunas implementaciones, específicamente Valle del Lili, tiene una implementación de un order sets del sistema del CEVIR que se llama order sets, que es capaz de que si uno le pone al paciente un diagnóstico específico, le dice a uno las órdenes específicas que uno tiene que seguir para los pacientes. Es decir, le está dando a uno una ayuda específica para poder hacer más fácil la atención, para poder hacer que uno sea capaz de en menos tiempo errar menos y pensar menos y como que sea más automática la atención. ¿Cómo hacemos esto? Pues para implementarlo, uno pudiese enfocarse en entender los diagnósticos de en qué punto estamos, qué necesitamos para poder avanzar. Esto SLA es un acuerdo de servicio. Esto de TTA son los tiempos específicos de atención y los tiempos de respuesta de procesos. Y uno crea el Core SEP System, que es al final lo que se ha hablado durante la charla durante el día, que es cómo se implementa uno específicamente con talento humano, grupos específicos de atención que le permitan a uno mejorar procesos de manera integrada. En la segunda fase, uno pudiera hacer la unión de los tableros específicos digitalizados con los checklists digitales, y eso nuevamente la palabra huddles lo que significa es que si un sistema de esos lo que le hace es alertar como algo está ocurriendo con un paciente, y el huddle, que es una reunión pequeña, es capaz de hacerla dentro de unos 5 minutos para describir los pasos siguientes a tomar con un paciente, y las últimas fases de atención, por supuesto, ya son las fases de expansión, hospitalizaciones grandes y procesos de minería para el alertamiento específico. Esto voy a pasarlo un poco más rápido, que me queda en 1 minuto 30, pero lo que quiero contarles es que, como en el ejemplo anterior, estamos ganando minutos, estamos salvando vidas porque sistemas automáticos son capaces de detectar temas mucho más rápidos, y aquí me quiero detener sobre esta maravilla que es el futuro. Entonces, esto es lo que hacen en la Universidad de California. Y lo que lograron hacer es que a través de modelos de predicción con 6 dominios, que son los signos vitales, laboratorios clínicos, el aspecto demográfico del paciente, los antecedentes del paciente, la medicación y la historia clínica. Son capaces de unir todo eso al tiempo y son capaces de lograr que estos modelos de predicción le digan a las personas qué tan posible es que un paciente esté en sepsis. Y esto es impresionante. Mira, si ustedes, pues eso es sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, aunque esto puede que no sea una cosa, pues, digamos, a destacar de un valor predictivo positivo, pues dense en cuenta la sensibilidad tan alta que tiene este sistema. O sea, es capaz de decirle a una persona, o sea, es un sistema que autónomamente, solamente cruzando datos dentro de una base de datos interna, es capaz de decirle a uno, pilas, que este paciente puede tener sepsis, por favor revise lo que está pasando. Y en los estudios que hay específicamente de este modelo, ya nos empiezan a mostrar que las mortalidades predictivas están empezando a bajar. O sea, lo que les quiero decir con eso es que al empezar a modificar estos tipos de modelos, ya estamos viendo resultados interesantes que inclusive impactan sobre la disminución de la mortalidad. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que eso es real. Epic Systems, para los que no lo conocen, Epic es el sistema de historia clínica electrónica más famoso del mundo, porque es el que utiliza Mayo Clinic y probablemente también es más costoso además.
Y eso pasa en la vida real. O sea, el sistema es capaz de decirle a los médicos en emergencias, este paciente, con las variables que, que hemos cruzado, en las siguientes 4 horas tiene el 90% de chance de llegar a sepsis. Contacte al médico más cercano y verifique sus necesidades. Algún día vamos a llegar a eso, pero ya está pasando. Entonces, en la aplicación real, entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos problemas de interoperabilidad, tenemos resistencia a la migración de la señalización en tiempo real digital. Yo entiendo, pues, ni más faltaba que todos tenemos como consideraciones muy personales con muchas cosas, pero pues tenemos que intentar migrar un poco más cada vez a integrarnos a futuro. ¿Cómo hacemos entonces ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mensajería instantánea, bots para que nos ayuden a hacer esto. Probablemente poco a poco se irá haciendo eso y pues por supuesto eso es bien costoso. Todo necesita mucho dinero. Y entonces, ¿qué hago si no tengo recursos en el sistema? ¿Qué hacemos si no tenemos dinero para eso? Pues lo primero es romper la barrera de comunicación. O sea, si yo ya sé que varias personas en el sistema de operación son logística, comunicación, equipos administrativos y operaciones, rompa las barreras y si una persona, si se requiere que varias personas al tiempo estén enteradas de una necesidad de un paciente, créeles mecanismos digitalizados de datos en tiempo real. Eso hará que las personas rápidamente creen sistemas, al menos de acuerdos de servicios para poder hacer que esto funcione. Hay que reunirse a hablar. Cada vez que uno cree, si uno se sienta a hablar en términos de logística operacional, una recomendación siempre es que uno se reúna frecuentemente con el equipo de hablar cómo se hace una operación natural, cómo se describe una operación, uno lo diagrama y encuentra fallas y plantea una primera solución. No hay que solucionar todo el sistema en una sola sentada. No dice, de todos esos problemas que estamos identificando, vamos a solucionar uno solo. Y ese un primer problema, pues siempre es un avance. Esto es como la parte técnica que les estaba contando, una frase clave, pues BPA, o sea, nuevamente es como la alerta clínica, hay diferencias, como el mundo está avanzando en la alerta clínicas digitales, como físicas, y pues es una maravilla que estamos en ese punto ya. El camino de la calidad siempre empieza con un primer paso. Entonces hay que convencerse que ese es el camino del futuro y que cuando nosotros tengamos mucha más edad, muy probablemente los sistemas de información van a llegar hasta ese punto en que las personas tengan que tener unas capacidades de razonamiento diferentes a la memorización con la que nos han criado hasta el momento. Esta es mi equipo interdisciplinar de cuidado crítico. Estos son todas las personas, son las personas que conforman desde la jefe de medicina interna, los grupos de interdisciplinares de nutrición, de terapia física y demás. Había más personas porque en la mañana hicimos una referenciación, pero lo que quiero contar es que somos grupos interdisciplinares que nos dedicamos a hablar de problemas y que eso nos permite identificar cómo hacemos para mejorar con la ayuda de todas las personas que nos ayudan para eso. Ahí están todas las personas que tienen que ver con la parte administrativa, el infectólogo, la fisiatra y ahí está la jefe de la supervisora de las unidades. Muchas gracias.